Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal de tu maestro interno. Mi nombre es Oscar Corrales y estamos iniciando este proyecto con la intención de poder entregarte información sobre la práctica espiritual, la cual hemos vivido ya desde muchísimos años, con la intención de que nuestras experiencias te puedan servir y te puedan ayudar para que puedas tener un mejor tránsito por esta vida espiritual, ya que al día de hoy, al haber tanta información, ya sea en internet o tantos maestros, en ocasiones podemos tender a confundirnos porque logramos obtener muchísima información y esa información la podemos interpretar de una forma errónea. Y la interpretación de las enseñanzas y la interpretación de la información es lo más importante, ya que a veces creemos que tenemos la razón en una determinada práctica, en un determinado conocimiento, y en base a esa práctica, ese conocimiento, queremos someter a los demás hermanos, queremos que las demás personas piensen, sientan o actúen igual que yo, o que crean igual a como creemos nosotros. Así, yo considero que la mejor forma de empezar el camino espiritual es conociendo cuál es el verdadero camino espiritual y conociendo cuáles son las prácticas que debe de seguir en ciertos temas, en cierto punto de nuestra vida. Y por ello me permito presentarles esta maravillosa ilustración, esta maravillosa práctica o dibujo que se ha desarrollado en el hinduismo y en el budismo, porque esta explica de una forma maravillosa el proceso de la escalera espiritual, el proceso del crecimiento que a lo mejor una persona pudiera o debería de tener. Cabe señalar que no es no es el único gráfico que muestra estas prácticas. Existen muchísimos más en la misma Cábala, en otras fases del cristianismo, inclusive en otras escuelas. Sin embargo, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, esta imagen que les traigo el día de hoy, en lo personal, me resulta maravillosa, que cuando la escribí o la descubrí me ayudó muchísimo a comprender parte de los procesos. Entonces, la gráfica normalmente, o la escalera, viene normalmente desde abajo hacia arriba, en el cual viene un mono que va sujetando o va guiando a un elefante a través de la trompa, y atrás viene como una especie de persona, un humano que va correteándolos. En este sentido, el mono viene representando nuestra mente, o lo que en un momento alguna persona podría llamar nuestro ego, nuestra personalidad, y el elefante viene siendo nuestro subconsciente. ¿Por qué un elefante? Porque al momento de que empieza a agarrar camino y empieza a agarrar velocidad, es muy difícil frenarlo y cambiar de dirección. Entonces, cuando el subconsciente se programa hacia una dirección, difícilmente lo puedes tornar hacia atrás, al menos que tengas un gran esfuerzo en el trabajo. Y el mono es un animal que tiende a ser un poquito inquieto y anda brincando de un lado para otro, de una rama para otra, jugando, un poco desconcentrado, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, esta parte, este aspecto de nuestra mente es lo que está moviendo a nuestro subconsciente. Y por la parte de atrás viene el maestro, viene el alma, que está tratando de alcanzar tanto al mono como al subconsciente para enlazarlo y para poder trabajar con ello mismo. En ese sentido, el alma está buscando la atención del consciente y el subconsciente para poder hacer que trabajen. Entonces, en esta primera faceta, cuando van avanzando, el mono y el subconsciente en el segundo escenario empiezan a tener una pequeña parte blanca en su cabeza, lo cual indica que está empezando un despertar de conciencia, se están empezando a hacerte consciente en el modo, en la forma en cómo existe otra realidad. En ese sentido, ya el maestro que en un inicio estaba queriendo, que los estaba correteando, ya saca, vamos a decir, una especie como de soga, porque ya ve la posibilidad de poder enlazar tanto a la personalidad, a la mente, como a la misma subconsciencia.
Entonces, va avanzando en el tercer escenario. Y en el tercer escenario ya por fin el alma del maestro o el maestro atrapa lo que es, en este caso, el elefante, y en cierto sentido corta un poco la comunicación o tomada de la mano que tenía el mono con el elefante. Y el mono hasta se queda con una duda y se extraña que, pues, como que, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué? Porque en cierto sentido la única forma que tu alma o que tu maestro se pueda conectar a través de ti no es a través de tu mente, no es a través de tu parte consciente. El maestro se acerca y te atrapa o se conecta a través de tu subconsciente, a través de esta energía, vamos a decir, de este elefante. Y en esa instancia aparece lo que podría significar como una especie de conejo, que es como que es la semilla del maestro que está entrando dentro del subconsciente. Y aquí el ego entra un poco de confusión de, pues, quién es el que tiene el liderazgo o el control, pero en este caso ya el maestro está un poquito más metido con el subconsciente. Al momento de que inician, ya el elefante ya está completamente volteado y el ego está un poco más purificado, y el ego ya indica el camino hacia donde deberían seguir avanzando, y ya el ego está un poquito más teniendo bajo control el camino hacia donde debería ir, lo que es en la práctica espiritual. Siguen avanzando y llega un punto determinado en el cual ya el maestro o el alma se pone enfrente del subconsciente, y en este caso el ego o el mono queda relegado hacia la parte de atrás. Cabe mencionar que aquí la parte oscura o café marrón del mono viene representando esa parte de ignorancia que podemos tener en cierto sentido, y estamos en un nivel muy elevado de conciencia. Sin embargo, sigue habiendo ese nivel de ignorancia hasta que el momento determinado llega, que el maestro se despide de la mente, se despide de la personalidad, y ya entra por completo el alma dentro de la parte del subconsciente y dentro de la parte del cuerpo físico, a lo cual se le llama el despertar de la conciencia crística, o lo que algunas escuelas entran como la iluminación. Llega a un punto determinado en que empieza a meditar. Aquí se ve que se medita en una cueva, y esto lo hace expandir, lo hace crecer para poder conectar con otras deidades, con otros maestros, con otras energías. En este punto, en este proceso, es importante entender la parte que juega el ego, ya que en muchas escuelas espirituales usan este mecanismo como un mecanismo de control, en el cual cuando un aspirante nuevo va entrando, le dicen que tienes que matar al ego y lo tienes que eliminar, y que tú deberías de quitar la personalidad y que deberías de manejarte sin ninguna personalidad, porque eso es lo correcto, porque es lo que dicen las escrituras, porque es lo que dicen los maestros, es por lo que dice el gurú. Sin embargo, en ese sentido debemos de poder comprender exactamente a qué significa eso, porque puede ser un hilo muy fino de diferencia, en donde a través de ese escrito, de esa información, un estudiante que va empezando puede ser fácilmente manipulado, creyendo que meter la parte de la mente o la parte del razonamiento o la parte del juicio es algo negativo, y te hacen sentir y te hacen creer que el que tengas un juicio, que tengas una opinión contraria a los demás, eso es algo negativo, porque no vas acorde a lo que el grupo dice, o no vas acorde a lo que las enseñanzas dicen, ya que existe un razonamiento dentro de ti, y te obligan a que ese razonamiento a través del juicio, a que lo disipes y que sigas un librito tal cual está establecido. Cuando eso sucede, lejos de ser una escuela espiritual o una práctica espiritual correcta, eso ya se empieza a transformar en una secta. ¿Una secta en qué sentido? En que todos piensan de la misma forma, en que todos sienten de la misma manera, en que todos tienen el mismo comportamiento y la misma opinión sobre los mismos temas. Cuando eso sucede, eso significa que la parte de raciocinio de las personas se ha sido evaporada,
Y es algo que en lo personal considero incorrecto, porque todos los seres humanos somos completamente distintos y venimos a entregar nuestra luz de una forma distinta, de un rayo distinto, por lo cual la forma de decir las cosas, la manera de expresar las cosas, siempre va a ser de una manera diferente y distinta a las demás. Sin embargo, han existido y han habido muchas escuelas espirituales que a través del que eres el que tienes mucha personalidad o que eres muy egocéntrico o que eres muy mental, es algo malo o es algo incorrecto, pero la realidad es que si te dejas guiar en ese sentido, es una forma de manipulación. Debemos entender que es importantísimo tener una personalidad en este mundo, ya que si uno deja la personalidad dentro de este mundo, las cosas empiezan a ir mal. ¿Por qué? Porque dejas de tener interés en cosas que la personalidad requiere para vivir, como el pagar tu renta, como el comprar tus cosas, como el querer crecer, como el querer hacer otras cosas. Yo voy más con el acomodo que en lugar de eliminar la personalidad, tenemos que fundir la personalidad con el espíritu. Es lo que representa Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que es la misma serpiente, es el mismo ego, la misma personalidad que ha sido purificada y que puede volar y que puede crecer. Si vemos algunos logos, por ejemplo, el de la bandera de México, que es el águila devorando una serpiente, aquí nos está indicando el camino espiritual en donde la serpiente representa el ego y el águila representa el espíritu, y el espíritu tiene que matar, tiene que doblegar y tiene que asesinar al ego, cuando realmente esta gráfica que estamos observando te indica que debe ser de una forma soft, de una forma suave. No te indica que tienen que estar matando al mono en ese sentido o acribillándolo para que el alma entre en ello. Al contrario, es un proceso de adaptación en el cual la personalidad influye muchísimo, porque si no le damos a la personalidad las necesidades de la personalidad jamás te va a permitir que llegue el maestro, que llegue tu alma, tu maestro interno, a fundirse con tu subconsciente o con tu propia personalidad. En ese sentido, tenemos que tener muy en cuenta esto y tenemos que ser muy conscientes de no permitirnos, sino dejarnos llevar por ese tipo de enseñanzas en las escuelas. Tenemos que comprender que si bien es importante generar una vacuidad, y cuando generamos esa vacuidad existe el estado de no mente para que pueda entrar nuestra energía del alma, nuestro propio cerebro, nuestra propia mente inferior, y pueda este maestro entregar esta información a los demás. Es algo que se debe hacer de forma consciente y de forma coherente. Hay algunas prácticas de algunas escuelas que usan el tema de que un maestro externo debe de poseer tu cuerpo físico, en el cual considero incorrecto. Lo único que pudiera o debiera poseer tu cuerpo físico debe ser tu alma, tu conciencia crística. Toda otra energía, llámese maestro, llámese un ser desencarnado del plano astral, lo único que va a indicar es que va a doblegar tu voluntad, y al doblegar tu voluntad, tu práctica espiritual arranca y se va hacia la parte inicial, que lo primero que debemos de desarrollar es nuestra voluntad. Así que lo más importante es que cuando hagamos este proceso de generación de vacuidad es para poder nosotros hacer que nuestra alma descienda a nuestro cuerpo físico. Cabe mencionar que existen muchísimos maestros de luz, muchísimos maestros de muy alta vibración, y al poder sintonizar nuestra conciencia con las enseñanzas de estos maestros, definitivamente podemos recibir la información de estos maestros. Pero una cosa es recibir la información de estos maestros y otra cosa muy distinta es que estos maestros se fundan y nos posean, porque eso ya sería un obseso, ¿sí? Obsesan, y eso no es algo correcto. No debería ser algo correcto en la práctica espiritual, aunque muchas personas vean eso como si fuera una evolución espiritual muy elevada, pero estás doblegando tu voluntad y es algo importante que tu parte mental junto con tu parte del subconsciente desarrolle esta voluntad para que al final del día esta voluntad se pueda fundir con la voluntad de Dios y con la voluntad del alma. Hasta este momento dejaremos la transmisión. Esperemos que esta breve explicación que hemos hecho de la práctica espiritual te sea de utilidad y que te permita no ser engañado y no caer en enseñanzas que podrían ser erróneas. Recuerda que el maestro interno está dentro de ti y el
punto del viaje espiritual es preparar la personalidad y es preparar lo que es al subconsciente para poder recibir las enseñanzas y la conciencia de esta alma o de tu propio maestro interno. El poder está dentro de ti. No permitas y no se lo entregues a nadie más, ya sea una persona que tenga mayor conocimientos teóricos o que llegue flotando enfrente de ti porque tiene prácticas espirituales muy avanzadas. Recuerda que todos somos hijos de Dios y todos tenemos un alma y en ese sentido todos somos iguales. Millones de bendiciones y hasta la próxima. Si te ha gustado esta información que hemos compartido, te invitamos a que te unas al canal, que nos des un like y que nos des un compartir. Millones de bendiciones.